En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en su capítulo 3, en su verso 1 al 6. Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada. Pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba Jesús en día sábado. Con esto tendrían motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: ponte de pie y colócate aquí en medio. Después les preguntó: ¿qué nos permite la ley hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por su ceguera, y dijo al hombre: extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, amigos en Cristo Jesús. Sean bienvenidos todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Otro día que el Señor nos regala para poder estar nuevamente ante ustedes, para poder llevar la meditación de la palabra del Señor. A todos los amigos, sean bienvenidos, aquellos que por primera vez nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos, hermanos, y la invitación es para ustedes también, especialmente para aquellos que todavía no empiezan su preparación, para aquellos que no perseveran, que no participan dentro de la iglesia. Especialmente es una invitación para ustedes. El Evangelio es la continuidad de lo que veíamos ayer. Antier, veíamos. El Evangelio de antier nos hablaba sobre el ayuno, que por qué los discípulos de Jesús no ayunaban. Ayer hablaba de los discípulos que cortaban espigas en día sábado. Hoy, el Evangelio de hoy nos habla de un hombre, ¿sí? Un hombre con una mano paralizada. Nos habla de una persona con una discapacidad, ¿sí? Y Jesús hoy nos muestra a través de la palabra cómo nosotros debemos acercarnos a Él y cómo nosotros debemos de llevar este ministerio, cómo nosotros debemos de vivir esta vida, ¿sí? Eso es lo que el Señor hoy nos lo presenta a través del Evangelio. A Jesús buscan la manera, dice, buscando con ellos la forma de cómo eliminar a Jesús. Quieren matar a Jesús. Las controversias con Jesús, buscando la forma de una o de otra manera acabar con la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús predicaba, enseñaba y sanaba, espiritual y físicamente. Sanaba espiritualmente, perdonando el pecado, sanando por dentro, y físicamente haciendo curaciones. Y hoy tenemos el ejemplo del hombre que está con una mano paralizada. Y eso es la razón de los fariseos, de los maestros de la ley, de los escribas. Esa es la razón por la cual buscan cómo acabar con él. ¿Por qué? Porque muchas veces la vida de esos personajes, de los maestros, de los fariseos, solamente eran teóricos y no prácticos. Solamente hablaban, enseñaban cosas a los demás, ¿sí? Les enseñaban las enseñanzas a los demás, hacían que los demás
hicieran las cosas, pero ellos no movían. Dice la Biblia que ellos ponían cargas pesadas sobre ellos y ellos ni siquiera movían el dedo. Ni siquiera movían el dedo. Y eso lo dice la palabra del Señor. Antes de ver el Evangelio, veamos nuestra vida. ¿Cómo está mi vida como cristiano? Hay muchos predicadores, hay muchos catequistas, hombres, mujeres y jóvenes que llevan esa palabra del Señor. Pero esperemos que no solamente sea teórico, ¿sí? Sino que también llevarlo a la práctica. ¿Por qué? ¿Por qué se dice eso? Porque muchas veces en nuestra comunidad o en nuestra propia familia, ¿sí? Muchas veces están los enfermos. Muchas veces tenemos enfermos en la familia y los dejamos aislados, los dejamos abandonados por otras cosas, por salir, por ir a hacer los mandados, por ir a hacer, dejamos durante el enfermo todo el día. Necesita, claro que necesita el enfermo, necesita estar al pendiente, alcanzarle su comida, su bebida, todo eso. Eso es un enfermo que necesita, y nosotros como predicadores, como catequistas de la palabra, nosotros tenemos que también serlo práctico, participar con ellos, estar con ellos, visitarlos a ellos, llevarles a ellos la palabra del Señor, orar con ellos, ¿sí? Acompañarlos a ellos en los momentos que se necesita. No tenemos que ser como los escribas, como los fariseos. ¿Por qué? Porque hablan bonito, se expresan bonito, pero solamente son de boca, solamente son teórico, pero no movían ni un dedo ellos. Y eso lo dice el Evangelio, ya lo vamos a ver. Entonces esa es la invitación que Jesús nos hace, a que nosotros nos acerquemos a través de la palabra, nosotros vayamos descubriendo nuestra misión como cristiano, como enviado, ¿sí? A llevar la palabra, a predicar la palabra. También necesitamos colaborar, ¿sí? Obras de caridad, ayudar al necesitado. Sobre toda la ley, ¿sí? Está el mandamiento del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Lo estamos haciendo? Qué bueno, lo felicito. Ese es lo que el Señor pide, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vivamos, porque si Él nos ha enviado a llevar la palabra, también nos ha enviado a cuidar de Él. Ese es lo que el Señor un día, al final del mundo, Mateo 25:31 en adelante dice, separará los buenos de los malos. A los buenos les dirá, bendito de mi Padre, vengan, dice, vengan al lugar que ha sido preparado para ustedes desde el principio de la creación. Y aquellos que hicieron lo malo, que no hicieron lo bueno, también dice, aléjense de mí, malditos, dice el Señor. Esas son las palabras que nosotros debemos de ver en las Sagradas Escrituras a través del tiempo que nosotros vamos dando en ir descudriñando las Escrituras. ¿Por qué dice el Señor, benditos de mi Padre? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve desnudo y me vestiste. Fui forastero y me hospedaste en tu casa. Y todo eso que el Señor menciona, si lo estamos haciendo, qué bueno. Entonces, la palabra del Señor en Mateo, San Mateo capítulo 23, fíjese muy bien, San Mateo capítulo 23, del versículo 2 en adelante. Veamos cómo es la vida de los fariseos, cómo es la vida de los maestros. Dice, los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Ese es lo que nosotros tenemos que ver.
Ellos enseñan, predican, hablan de Dios, pero no lo practican, ¿sí? No lo llevan a la práctica, solamente son teóricos. Esperemos que no seamos nosotros, esperemos que no caigamos en la cuenta nosotros de ser solamente teóricos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, dice, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser visto por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. ¿Ha visto usted? ¿Conoce usted a ellos? ¿Hay de esas personas en su comunidad, en su iglesia donde usted persevera? ¿Ha visto usted uno de ellos? Que solamente dicen, pero no hacen las cosas. Ahí están, que quieren que uno les cuente todo lo que está viviendo, que uno les diga todo lo que está pasando, y ellos nada más escuchando. No pueden hacer nada. ¿Han visto ustedes eso? Son buenos para corregir, son buenos para enseñar, pero no hacen nada. ¿Por qué? Porque hoy el Evangelio nos habla de un hombre con la mano paralizada. Nos habla de un hombre con una incapacidad de un brazo que no la podía mover. ¿Y qué hace Jesús? Le devuelve la sanidad, le devuelve esa salud y vuelve a que su brazo quede bien otra vez. Eso es lo que el Señor nos dice, que nosotros tenemos que ayudar, no a quitarle la vida a los demás, no a dejarlos en el olvido, no a abandonarlos, sino que ayudarlos a ellos a que ellos recuperen su salud. Eso es lo que el Evangelio nos habla. Pero hoy hay muchos maestros. Hay muchos que les gusta que la gente los llame maestro. Hay muchos que andan por las plazas bien vestidos, bien encorbatados y quieren que la gente los respete. Esperemos que no seamos uno de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña la humildad y la sencillez. Dice, ¿qué dice el Señor? Dice, hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Eso es la palabra del Señor. San Mateo capítulo 23, del versículo 2 en adelante. Nosotros predicamos, nosotros llevamos la palabra, nosotros hacemos el esfuerzo, la lucha de poder llevar día a día la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no se vive? ¿Qué pasa si no se practica? ¿Qué pasa? Oiga, ¿qué dice San Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 3? Si a pesar de esto permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden, se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciego de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo. Imagínense, a pesar de que nosotros día a día estamos llevando la palabra del Señor, hay muchos que no les gusta, hay muchos que no lo quieren, no quieren escuchar. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo los tiene ciego de entendimiento. ¿Y por qué nosotros no practicamos? Por la vida terrenal estamos inclinados al vicio.
al pecado. Estamos inclinados a toda esa vida, ¿sí? Y hoy Jesús nos invita, hoy Jesús nos pone un desafío, ¿sí? En donde nosotros tenemos que ver esa palabra para nosotros poder caminar, no dejarnos llevar por la oscuridad que es el pecado. El Evangelio nos habla de un enfermo y el enfermo hoy en nuestra vida lo aplicamos o se representa en el pecado. ¿De qué usted está paralizado? ¿De qué? ¿De qué parte? ¿Sí? ¿Cuál es lo que usted lo tiene paralizado? ¿El vicio? ¿Cuál? ¿Cuál vicio? ¿Cuál clase? ¿Cuál pecado es? Véalo, véalo y medítelo. ¿Qué dice el Señor? Dice, si a pesar de esto permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. Se niegan, no quieren, no aceptan. Mire, solamente son teórico, solamente teórico. Van hablando y hablando y hablando, diciendo, exigiendo, diciendo y exigiendo a los demás. Pero ellos ni siquiera se meten a hacer las cosas, ni siquiera mueven un dedo. Hay fariseos, hay maestros de la ley. ¿Qué estás haciendo, hermano y hermana, joven, que tienes la oportunidad de escuchar esta palabra? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida, con la palabra que el Señor nos da para que nosotros lo vivamos? ¿Qué estamos haciendo? A Jesús le estaban poniendo eso para ver cómo hacerlo condenar, para llevarlo a la muerte, a ver qué hacía, si él lo hacía o no lo hacía. Claro que Jesús lo hizo en sábado. ¿Por qué? Porque una sanación es, dice el Señor, dar vida o matar, sanar o no sanarlo. El Señor le pregunta y los maestros y los fariseos se quedaron callados, no contestaron nada. Hay fariseos y eso es lo que pasa en nuestra vida hoy. El Señor nos pide que nosotros hagamos las cosas con los enfermos, con el necesitado, llevar la palabra a aquel que no conoce. Santiago 5:19 dice, si un hermano tuyo se ha descarrilado lejos de la verdad, dice, y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte. Salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ayudando? ¿Le estás haciendo? Hermanos, dice Santiago, si alguno de ustedes se descarrila lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que al que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte. ¿Lo estás haciendo? ¿Le estás llevando la palabra? ¿Lo estás ayudando? ¿O solamente eres teórico? Nada más juzgas, nada más criticas, nada más ves lo que hace, nada más estás al pendiente de todos los movimientos, ya no va a la iglesia, aquel hermano se quedó, ya está en el vicio, ya está en la borrachera, miren, ya se fue para otro lado, ya no persevera, ya no es cristiano católico, miren, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho con él? Solamente estás espiando nada más. Eres un espía, eres un fariseo, eres un maestro. Solamente vives juzgando la gente, mirando qué hace y qué no hace. ¿En qué te has convertido, hermano? Esta palabra del Señor hoy nos invita. Por eso Pablo dice allá en Efesios, a la carta a los Efesios, vamos a buscar la carta a los Efesios. Pablo exhorta con exigencia. Pablo nos exhorta, Pablo nos dice qué es lo que nosotros debemos de hacer. San Pablo en el capítulo 4, versículo 17, oiga qué dice. Les digo pues
y con insistencia, les advierto en el Señor que no imiten a los paganos. ¿Quién es el que juzga? ¿Quién es el que pone cargas pesadas? ¿Quién es aquel que nada más está espiando a los demás? ¿Quién es? Lo hace el pagano, lo hace el cristiano. Pero como el pagano lo hace, el cristiano no lo puede imitar. El cristiano es luz y por esa razón debe ser diferente. Por eso Pablo dice, les digo pues y con insistencia, les advierto en el Señor que no imiten a los paganos, que se mueven por cosas inútiles. Su inteligencia está en tinieblas, su ignorancia y su conciencia ciega los mantiene apartados de la vida de Dios. No imiten, dice el Señor, no hagan lo que los demás hacen, apártense de ellos. ¿Y qué estamos haciendo? Después de perder el sentido moral, se han dejado llevar por el libertinaje y buscan con avidez toda clase de inmoralidad. Mire, pero ustedes no aprendieron así a Cristo. Si es que de veras fueron enseñados y formados, si es que de veras fueron enseñados y formados según Él, sabiendo que la verdad está en Jesús. Sigue desde el 17 hasta en adelante, puede leerlo usted. Ahí nos explica Pablo cómo nosotros debemos de vivir la vida, de no imitar a aquellos que hacen las cosas malas, aquellos que practican, aquellos que solo son de boca nada más, diciendo qué está haciendo, qué no debe hacer. Usted ya no lo puede hacer eso. Si usted fue formado, fue preparado por la enseñanza de Cristo, usted ya no puede estar ahí. Es para ustedes y es para mí también. Es para mí y para ustedes este mensaje. Es para usted que está sentadito, que está acostadito, escuchando esta meditación. Es para usted. La invitación es a que nosotros enderecemos nuestro camino. La invitación es a que nosotros nos preparemos porque el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. No crean que vamos a ser eternos en este mundo. No crean que aquí vamos a estar para siempre. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, vivió 33 años, siendo el Dios, el Hijo de Dios mismo, ¿por qué Jesús no dijo, dame unos 20,000 años? Jesús vivió 33 años. Eso nos quiere enseñar Jesús, que la felicidad, que la salvación no consiste en vivir tantos años. Consiste en saber vivir la vida. Y esto es lo que hoy el Señor nos enseña. La salvación no depende de tantos años. La salvación depende en que usted sepa vivir esta vida que Dios le ha dado. 33 años vivió el Maestro. ¿Cuántos años lleva viviendo usted? Si ya se pasó de 33 años, déjeme decirle que está viviendo de más. ¿Y qué más está esperando? Está viendo la actitud de muchos maestros de la ley y fariseos. Lo está viendo en esta tierra. Lo está viendo en su comunidad. Lo está viendo en su familia. Lo está viendo en su iglesia. Y usted sigue imitando a los paganos. Sigue imitando, dejándose de llevar por el libertinaje. Hermanos, en San Juan, capítulo 20, el Evangelio nos habla de un hombre que le hablaron de Jesús y no creyó. ¿Qué dijo? Hasta que yo no lo vea, hasta que yo no meta mi dedo en su costado, mi dedo en los hoyos de los clavos, yo no creeré. Lo mismo estamos hoy nosotros viviendo como cristianos, como iglesia, como catequistas, como predicadores. Lo mismo estamos viviendo nosotros.
Véalo usted que dice San Juan 20:24, lo vamos a leer desde el 24. Tomás, ¿cuántos Tomás habemos en este tiempo? Escuche, Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, pero él contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzco mi mano en la herida de su costado, no creeré. No creeré hasta que no meta mis manos en la herida de su costado, no creeré. La palabra que estamos llevando día a día es el Evangelio del Señor. Y usted así todavía no cree, porque si usted creyera, usted compartiera este mensaje. Si usted creyera que esto es palabra del Señor, usted dejara la manita arriba para ir apoyando, para que esta palabra se vaya extendiendo más. Usted es un Tomás. Hasta que no vea, hasta que no meta mis dedos, hasta que no, dice, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzco mi mano en la herida de su costado, no creeré. ¿Y qué pasó? 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Oiga, cuando realmente el Señor se presenta a nosotros, es cuando nosotros reconocemos que el Señor existe. Reconocemos que Dios existe y que Él nos ama y que Él nos da un nuevo amanecer, nos regala los alimentos, nos regala la salud. ¿Cuántos enfermos no han recuperado la salud con la presencia del Señor? Pero hasta que lo queremos ver, entonces vamos a creer. Y déjenme decirle que muchos por estar esperando ver al Señor, ya no están. Ya han partido a la presencia del Señor. Oiga, ¿qué dice Tomás? 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo, la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó, crees porque me has visto. Felices los que han visto, felices los que no han visto, pero han creído. Palabra del Señor. Esta es la palabra del Señor. Esto es el alimento espiritual que hoy nosotros debemos de alimentarnos, de comer, ¿sí? Debemos nosotros de llevar esa palabra. Si nosotros estamos alimentándonos eso, ¿por qué Jesús le dijo en el versículo 5 del Evangelio de dice, entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada enojado y muy apenado por su ceguera y dijo al paralítico, extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. Queridos hermanos y hermanas, la meditación de la palabra del Señor, Jesús se enfrenta a la realidad. Jesús nos muestra que no le tiene miedo a la muerte. Jesús no negó ni contestó nada. Aceptó todo lo que a él le decía, todo lo que él pasó, lo aceptó por amor a nosotros. Hoy nosotros debemos de sacrificar nuestra vida por los demás, por los enfermos, por los pobres, por los necesitados, por aquellos que están en los vicios, por aquellos que se han ido. Traerlos, dice Santiago 5:19, traerlos de regreso para que sea un solo rebaño con un solo pastor. Queridos hermanos y hermanas, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente meditando su palabra. La invitación es para el día de mañana, a la misma hora y por el mismo canal.
llevando la reflexión de la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los protege, donde quiera que estén. Que Dios lleve esa salud a los hermanos enfermos y que también abra su conocimiento, su mente y su corazón de usted que está escuchando esta palabra. Que el Dios Todopoderoso sea el único que venga sobre nosotros y nos acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.